Bienvenidos al curso de Supervisor SOMA aplicado al sector construcción industrial y minero. Implementa sistemas de gestión SOMA para fortalecer la seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en proyectos de alto riesgo. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, el día de hoy tenemos el desarrollo del tema sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también vamos a ampliar un poquito los datos acerca del Plan Anual de Seguridad y Salud, que ya lo habíamos mencionado en anteriores sesiones. Así que vamos iniciando porque este es un tema que es un poquito extenso también y me interesa mucho que puedan dominar el proceso de elección del Comité o Supervisor de Seguridad y Salud. Así que nos vamos a plantear como objetivo de esta sesión conocer el proceso de conformación del Comité de Seguridad y Salud o, en su defecto, la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo. Asimismo, conocer la estructura del plan anual según el sector en el que nosotros nos encontremos. Muy bien, vamos a iniciar con el comité. Por favor, bastante atención, cualquier consulta, como siempre, me la pueden realizar por el chat o pueden levantar su mano. Anteriormente ya habíamos comentado que en las empresas, sin importar el rubro, se tiene que conformar comités o elegir un supervisor de seguridad y salud. También habíamos mencionado que en el caso del comité va a ser obligatorio siempre y cuando la empresa tenga de 20 a más trabajadores. Entonces, este comité se conoce como el órgano bipartito y paritario y es constituido tanto por representantes de los trabajadores como por representante del empleador. En este pequeño gráfico vamos a ver un poquito más al detalle cómo es la conformación de este comité. ¿Por qué es bipartito? Básicamente es bipartito porque tiene dos partes y es paritario porque cada una de estas dos partes tiene igual número de representantes, tanto para los trabajadores como para el empleador. Ambos tienen sus propios representantes. Si bien es cierto, el comité, el fin es velar por las condiciones de seguridad y salud, también el empleador tiene derecho a que algunos integrantes de este comité lo puedan representar. Y en el caso de estos, bueno, los miembros que elegimos para los trabajadores son tanto titulares como suplentes. ¿Y quiénes pueden estar en este grupo? ¿Quiénes pueden representar a los trabajadores? Solamente personal que no esté en la categoría de dirección o de confianza. Es decir, si yo soy un gerente, si yo soy un jefe, si yo soy un asesor, un alto directivo de la empresa, no puedo participar dentro de las elecciones de los representantes de los trabajadores. Ojo con ese dato. Por el contrario, en el caso del empleador, quienes van a representar a este son justamente el personal directivo, el personal de confianza que conforma la empresa. Y acá no hay elecciones democráticas, sino simplemente el empleador va a designar a quienes quiere que lo representen dentro del comité. Él directamente va a designar, puede designar, por ejemplo, a su gerente de recursos humanos, a su asesor legal, podría designar a algún especialista de seguridad y salud ocupacional, etcétera, ¿no? A quien él crea conveniente. Y ahí tienen los ejemplos, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos representantes vamos a tener en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, este es un dato que ustedes deben recordar muy bien. El Comité de Seguridad y Salud tiene mínimo 4 integrantes y máximo 12 integrantes. Acuérdense de ese dato. Mínimo 4, máximo 12. No puede haber ningún comité que supere o sea inferior a esa cantidad de representantes. Ahora, eso va a depender también de los acuerdos que tenga la empresa con los sindicatos de la empresa, ¿no?
Si no hay acuerdo, entonces nos vamos a regir por otras condiciones. Es decir, si la empresa y el sindicato se ponen de acuerdo y dicen que el comité va a estar conformado por 10 personas, entonces el comité se conforma con 10 personas. Si es que el empleador y el sindicato se ponen de acuerdo y acuerdan que el comité va a tener 4 personas, 4 integrantes, entonces el comité se conforma con 4. Siempre y cuando haya acuerdo, se cumple el número de trabajadores entre 4 y 12. Pero a falta de acuerdo es donde ya entra a tallar algunas condiciones. Por ejemplo, el número mínimo ahora va a variar. Si ya no hay acuerdo, ya no será 4 integrantes del comité, sino ya pasará a ser 6 integrantes. Y van a ir aumentando 2 integrantes por cada 100 trabajadores. De 2 en 2 sucesivamente hasta llegar al número máximo de 12. Es decir, si no hay acuerdo, van a ser 6 integrantes del comité para 100 trabajadores, bueno, más de 100 trabajadores, es decir, 101, hasta 201, ¿no? Agregándose 2 integrantes más conforme la cantidad de trabajadores aumente en la empresa. Es decir, acá en este caso va a ir nuevamente, ¿no? 201 a 301, 10 de 301 hasta 401 y 12 de 400 hacia el número que tenga la empresa, ¿no? Como máximo 12 integrantes. Esos son en el caso de que no haya acuerdo entre el empleador y el sindicato. Los sindicatos son conjunto de trabajadores que se conforman en las empresas, ¿no? Se agremian. Las empresas grandes normalmente tienen sindicatos. También hay empresas pequeñas o medianas que conforman pequeños sindicatos. Los sindicatos básicamente cumplen funciones de representar a los trabajadores, pero no necesariamente en seguridad y salud, sino en todo, en beneficios, en contratos, en mejores condiciones. Y algunas empresas tienen sindicatos y otras empresas no tienen sindicatos. En el caso de que no haya sindicatos, el empleador es quien básicamente va a asumir el rol de las elecciones del comité o supervisor. Pero luego vamos a ver cuáles son las particularidades de este proceso. Entonces, acuérdense, si es que hay acuerdo entre las partes, es decir, entre el empleador y el sindicato, entonces el número de integrantes del comité puede ser mínimo 4, máximo 12. Es que hay acuerdo. Pero si no hay acuerdo, el número mínimo es 6 integrantes y el número máximo es 12 integrantes y se tienen que cumplir estas condiciones, ¿no? Para empresas de más de 100 trabajadores, hasta 200, son 6 integrantes y le vamos sumando 100 trabajadores y 2 integrantes al comité. Es necesario que solicitemos, que le propongamos como empresa al sindicato el número que nosotros creemos eh, que se va a conformar el comité. Es decir, si yo soy la empresa, le propongo al sindicato, oye sindicato, quiero que el comité tenga 4 integrantes. Si el sindicato me dice que sí, todo perfecto. Si el sindicato me dice que no, entonces entra a tallar lo que les acabo de comentar. Pero sí es necesario que yo le consulte al sindicato. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el Comité de Seguridad y Salud se va a integrar por algunas funciones. Dentro del comité, ya sea de 4, de 6, de 8 o de 12, todos son números pares, vamos a tener un presidente que va a ser elegido por los mismos integrantes del comité. Obviamente, este presidente va a ser quien convoca, quien preside y quien dirige las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
y también va a facilitar la aplicación y la vigencia de los acuerdos. Vamos a tener un secretario dentro del comité, quien va a ser responsable de los servicios de seguridad y salud y es elegido dentro de los miembros del comité. Él va a tener las labores administrativas, es decir, va a llevar el libro de actas. Es decir, este comité lleva un libro de actas, ¿no? Donde se firman acuerdos. Los miembros son los otros integrantes del comité, quienes básicamente van a aportar iniciativas en materia de seguridad y salud. Y también son los encargados de hacer cumplir las disposiciones o los acuerdos que se toman en las reuniones de comité. Las convocatorias las vamos a ver en un momento, Catherine, no te preocupes. Ahí vamos a ver los plazos y las particularidades, ¿no? Pero acá está la composición. Acuérdese, tiene un presidente, un secretario y el resto de integrantes. Acuérdese también, el comité mínimo 4, máximo 12. La otra figura es que podemos tener un supervisor. No hay que olvidar que para empresas de menos de 20 trabajadores, lo que nos pide la normativa es tener un supervisor de seguridad y salud, ¿no? Acuérdense también de esa edad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para yo ser supervisor o yo ser un miembro del Comité de Seguridad y Salud? Los requisitos son solamente tres. Ser trabajador del empleador, es decir, tener un contrato subordinado, los famosos contratos 728, los famosos contratos CAS también se incluyen. Entonces, de esa manera yo demuestro que soy trabajador del empleador, estoy en planilla, una planilla. Tener 18 años de edad como mínimo y de preferencia, ojo, de preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud o laborar en puestos que permitan tener conocimiento e información sobre los riesgos laborales. Básicamente este último punto sirve para que tú de alguna manera puedas promocionarte como una buena opción cuando se realicen las elecciones, ¿no? Básicamente sirve para eso. Sí, Marcelo. En este caso, los asistentes, sin importar el área, sí pueden ser considerados como parte de las elecciones, ¿no? Es decir, pueden participar en las elecciones y también podrían ser designados o designarse o proponerse como candidatos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, estos son los requisitos. Son bastante sencillos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de ser miembro del comité o ser un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, tenemos una licencia y protección contra el despido in causa. En general, cualquier trabajador tiene una protección contra el despido incausado, ¿no? Es decir, cuando el empleador te quiere despedir sin un motivo justificado. Pero en este caso, esta licencia es un poco más fuerte, ¿no? En el caso de los miembros del comité o el supervisor de seguridad y salud, tanto los, los candidatos como los miembros del comité, desde que se inscriben, tienen una protección contra el despido, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, desde que se da la convocatoria a elecciones hasta 6 meses después del ejercicio de su función, es decir, después de que culmina su mandato como miembro del comité, 6 meses más tienen que pasar hasta que se acabe esta licencia y esta protección contra el despido. En el caso de las licencias, son 30 días naturales por año previa autorización del propio comité, ¿no? Para realizar las funciones que están establecidas en el reglamento de la ley. Es decir, si yo soy miembro del comité, tengo 30 días al año para poder ejercer mis funciones como miembro del comité. Es decir, participar en investigaciones, hacer inspecciones, revisar documentos, etcétera. Entonces, ojo con esos datos también.
Bueno, y también precisar que en caso las actividades como miembro del comité tengan una duración menor a un año, el número de días de licencia con goce de haber es computado en forma proporcional, ¿no? Entonces, si yo no trabajo un año, trabajo medio año, entonces ya no voy a tener 30 días de licencia, sino solamente 15, la mitad. Es proporcional. Asimismo, la licencia se puede extender, pero para ello necesita una opinión favorable del comité o del empleador según sea el caso. Porque en el caso de que no sea un comité, ya las licencias no las autoriza el propio comité, porque ya no hay un comité. En el caso de que sea un supervisor de seguridad y salud, ¿quiénes autorizan la licencia para ejercer las funciones? Las autoriza el empleador. Así que también tenemos que tomar en cuenta esos puntos. Entonces, acuérdense, ya sabemos número mínimo, número máximo, ya sabemos cuáles son los requisitos para ser un miembro del comité o supervisor de seguridad y salud. Conocemos la licencia y la protección contra el despido. Ahora, el proceso de elecciones, ojo con el proceso de elecciones, en los sectores que no tienen un procedimiento específico, por ejemplo, el sector industrial, si ustedes revisan el reglamento del sector industrial, no se precisa ningún procedimiento para las elecciones de supervisor o comité. Es más, no se menciona. Entonces, para ese sector, utilizamos este proceso de elecciones. Para el caso del sector construcción, no seguimos este proceso porque en el sector construcción, en las obras, mejor dicho, del sector construcción, no seguimos este proceso porque la obra, en muchos casos, es una obra que puede durar un mes, puede durar 2 meses. Entonces, un proceso tan largo como el que vamos a ver ahorita ocuparía prácticamente la duración de la obra. Entonces, en la obra de construcción seguimos un proceso más ágil, más rápido. Pero para la empresa de construcción, es decir, para su sede, para sus oficinas, donde tiene su personal, no hablamos de las obras, porque una empresa constructora puede tener muchas obras, ¿no? Pero tiene una sede central, donde hay personal. En esta sede, donde básicamente se centraliza su personal, o en las sedes donde va a tener a todo su personal, sí tiene que elegir un comité o un supervisor de seguridad y salud siguiendo este proceso. ¿Cuándo inicia el proceso? El proceso inicia con 60 días de anticipación a que se venza el mandato del comité o supervisor anterior. Ojo, acuérdese, con 60 días de anticipación. Es decir, hoy, por ejemplo, estamos 12 de septiembre, ¿no? Hoy estamos 12 de septiembre. Imagínense que de aquí, más o menos, el 12 de noviembre, imagínense, se vence el mandato del Comité de Seguridad y Salud que actualmente está vigente. Entonces, yo el día de hoy, más o menos, ya debería estar iniciando mi proceso de convocatoria a elecciones, con 60 días de anticipación. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuánto dura el mandato de un comité o supervisor de seguridad y salud? Bueno, este mandato dura mínimo un año y máximo 2 años. Mínimo uno, máximo 2 años. Cualquier comité, cualquier supervisor tiene ese mandato. Ahora, ¿quién inicia este proceso? El proceso lo inicia el empleador, la empresa. La empresa tiene que difundir por medios masivos y tiene que decirle al sindicato mayoritario o más representativos que tiene que iniciar las elecciones de comité o supervisor de seguridad y salud. Ahora, ¿quién es el sindicato mayoritario o cuál es el más representativo? Bueno, se habla de un sindicato mayoritario cuando éste abarca al 50% de trabajadores más uno. Si es que hubiese un sindicato en la empresa que tiene esas características, que agrupa a los trabajadores 50% más uno de trabajadores de la empresa, entonces ese es el sindicato mayoritario. Y la empresa tiene que dirigirse a ese sindicato y solicitarle, proponerle
que se realicen las elecciones. Ahí obviamente va a indicar cuál es el plazo propuesto, cuál es la cantidad de representantes que está proponiendo. Acuérdense, puede proponer 4, puede proponer 6, 8, 10, 12. Y si no hubiese un sindicato mayoritario, es decir, uno que agrupe el 50% más uno, podría haber otros sindicatos pequeños que no superen el 50% de trabajadores, pero que sí agrupen a la mayor cantidad. Imagínense que hay en la empresa dos sindicatos, porque en una empresa pueden haber varios sindicatos. Yo me he cruzado con instituciones públicas que han tenido hasta 4 sindicatos. Entonces, de esos 4 sindicatos, el que tenga mayor porcentaje de trabajadores agremiados va a ser quien dirija la selección. Entonces, la empresa tiene que dirigirse a ese. Y por acá tenemos un modelo de carta que el empleador puede utilizar para dirigirse al sindicato y solicitarle que inicie el proceso de elección del comité o supervisor. Hasta acá. ¿Se entiende el proceso? ¿Se entienden estos datos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Preguntas? Muy bien, entiendo que todo está claro entonces. Entonces, una vez que la empresa solicitó al sindicato, este sindicato tiene 3 días naturales o 3 días calendarios para que pueda formular una oposición en caso de que no esté de acuerdo con lo que propone el empleador, tal vez no está de acuerdo con el número de integrantes del comité, no está de acuerdo con el plazo que va a tener de mandato este comité, entonces podría formular una oposición. Caso contrario, si no emite ninguna oposición, se considera aceptada la propuesta. Ya, los plazos para un proceso de elecciones regular están en esta resolución ministerial, así como en la ley. La ley, el reglamento de la ley, perdón, el reglamento de la ley. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud, que es el Decreto Supremo 05 del año 2012 TR. O en esta resolución ministerial, que esta es la guía para el proceso de elecciones del comité o del supervisor de seguridad y salud. Este proceso es un proceso estándar que se sigue en todas las empresas, a excepción, como les había dicho, del sector construcción. Entonces, eh, seguimos. El empleador solicitó al sindicato, el sindicato tiene su tiempo para oponerse. Si no se opone, continuamos y el sindicato va a convocar a elecciones, ¿no? Cuando el sindicato convoca a elecciones, tiene que conformar una junta electoral. Ya, tiene que conformar una junta electoral. Y tiene que comunicar una convocatoria por medios masivos, incluyendo la siguiente información. Quienes conforman la junta electoral, el número de representantes, titulares y suplentes que van a conformar el comité, el plazo de mandato, acuérdense, mínimo 1, máximo 2, 2 años, los requisitos que deben cumplir los trabajadores para poder ser candidatos, que ya sabemos cuáles son los 3 requisitos, la modalidad en la que se va a dar las elecciones, que pueden ser presenciales, virtuales o semipresenciales, la fecha en la que pueden inscribirse los candidatos, la fecha en que se van a publicar los candidatos inscritos, la fecha en la que se dará a conocer la lista de candidatos aptos, porque pueden inscribirse muchos, pero habrán algunos que no son aptos porque no cumplen con los requisitos. La fecha, lugar y horario en la que se va a realizar las elecciones y entre que nosotros lanzamos la publicación de los candidatos inscritos y la fecha en la que se da la elección, van a mediar más o menos 15 días hábiles.
También se publica la nómina de trabajadores que están aptos, que están habilitados para poder ser representantes de los trabajadores. Es decir, se va a juntar un listado de todos los trabajadores de la empresa que no son ni de dirección ni de confianza. Y finalmente el plazo para las tachas, ¿no? Porque también se da este proceso cuando, por ejemplo, dentro de los eh, trabajadores inscritos, por ahí hay alguno que no cumple los requisitos, entonces yo puedo solicitar una tacha, ¿no? ¿A qué te refieres con cambios, Catherine? Si me mencionas algún cambio específico, podría darte una opinión. Los plazos que indica la norma son plazos que no se pueden cambiar. Hay una ligera variación dependiendo de las características de la convocatoria, pero los plazos que están normados no se pueden cambiar. Y te lo digo porque hay algunas resoluciones, ya hay casos antecedentes donde a la empresa se le ha multado por no cumplir los plazos establecidos en la norma. ¿Por qué? Porque al cambiar los plazos, de alguna manera vulneran el proceso de elecciones y afectan a este proceso de elecciones y podría ser ya no confiable, ¿no? Entonces, eh, si se detecta que no se han cumplido los plazos, podría tener problemas, ¿no? Podrías tener infracciones y multas. Si es que hay acuerdos internos y en lo documentario, digamos, se demuestra que se han cumplido los plazos, quizá puedan pasar desapercibidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que si el sindicato nunca se pronunció? Porque este proceso de elecciones le corresponde al sindicato. Y aquí hay dos opciones, que el sindicato sí cumpla con dirigir este proceso de elecciones y la otra opción es que el sindicato no cumpla o simplemente no tengamos sindicato en la empresa, ¿no? En ese caso, es el empleador quien dirige las elecciones. Y si el sindicato nunca respondió a la solicitud de inicio de las elecciones del comité o supervisor, el empleador asume este proceso, ¿no? Dentro de los 30 días calendarios de solicitado por el empleado. Ahora, la Junta Electoral. ¿Quiénes conforman la Junta Electoral o cuáles son sus funciones? Bueno, la Junta Electoral es nombrada por el sindicato mayoritario o más representativo o por el empleador, dependiendo de eh, las situaciones que les he mencionado anteriormente, ¿no? Si este proceso lo está dirigiendo el sindicato, perfecto. El sindicato conforma la Junta Electoral. Si este proceso lo está dirigiendo el empleador, entonces el empleador conforma la Junta Electoral. ¿Quiénes conforman esta Junta Electoral? Bueno, trabajadores que no son de confianza, que no son dirección y que también tienen mínimo 18 años. Ellos van a dirigir todo el proceso de elecciones y está integrado por 4 personas. Estas 4 personas no van a votar, no van a ser candidatos o postulantes y no son personeros, es decir, no pueden actuar como personeros. Esta junta electoral va a tener un presidente, quien es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones de la junta electoral y facilitar la aplicación y la vigencia de acuerdos que se tomen. Tenemos nuevamente también un secretario que va a estar encargado de las labores administrativas. Tenemos un primer vocal y tenemos un segundo vocal que igualmente aportan iniciativas y fomentan y hacen cumplir las disposiciones o acuerdos de la Junta Electoral. Junta Electoral dirige todo el proceso de elecciones. Ahora, para el proceso de elecciones, el empleador también tiene que asegurar, tiene que dotar de los recursos necesarios para que se pueda seguir todo este proceso de elecciones, para imprimir las cédulas de votación, para tener los ambientes para poder hacer las elecciones, si fuera presencial, o para tener los medios digitales en caso sea votaciones no presenciales, ¿no? Entonces, tenemos la Junta Electoral. Las, la solicitud que le enviamos al comité
perdón, al sindicato se hace con 60 días de anticipación, Kate. 60 días de anticipación de que se venza el plazo. Luego, si el sindicato responde, es decir, si es que el sindicato dentro de 3 días no responde, se considera aceptado las condiciones del empleador. Y si responde, perfecto, convoca las elecciones. Desde, desde que se publica más o menos hasta que tenemos las elecciones, más o menos hay un proceso de 15 días. Luego vamos a ver un poquito más en una línea de tiempo para que les pueda quedar un poco más claro este proceso. Pero acuérdense, yo no debo esperar la última hora para hacer unas elecciones, ¿no? 60 días antes de que se vence el plazo del comité o supervisor actual. Ya, en obras es distinto, como les había mencionado al inicio. En obras, específicamente, el proceso es un proceso más ágil, que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Es un poco diferente este proceso. Y les voy a explicar las particularidades, ¿no? En obras específicamente. No en empresas de construcción, porque la empresa sí tiene que cumplir todo este proceso. La empresa dura más de 4 meses, dura más de un mes que dura la obra. Pero esta empresa de construcción tiene varias obras, que pueden durar un mes, 2 meses, 3 meses. Dentro de esas obras se conforman subcomités o supervisores, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Entonces, en esas obras de construcción se siguen otros plazos que están establecidos en un procedimiento específico para las obras de construcción, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero para no confundirnos, hay que continuar con este proceso. Ahora, por acá también les estoy poniendo unos modelos de convocatoria al proceso de elecciones, es decir, lo que el sindicato va a publicar para que los trabajadores vean la información y se propongan como postulantes. Y por acá hay un modelo de carta que los trabajadores pueden utilizar para presentar su candidatura. El sindicato informa mediante este y el trabajador se propone mediante este modelo. Entonces, yo soy un trabajador que quiero ser parte del comité o quiero postularme como supervisor, entonces lleno mi solicitud. Solicito ser miembro del comité, ser candidato para las elecciones. Por acá hay un modelo de lista de candidatos registrados. Puede ser que cuando yo lance la convocatoria, pues haya muchos registrados, ¿no? Y por acá, el modelo de resolución de tachas. Cuando se publique el listado de candidatos inscritos, van a ver algunos trabajadores, los mismos sindicatos, van a estar viendo quiénes se han inscrito y van a decir, no, este de acá no cumple, este de acá es de confianza. ¿Por qué se ha inscrito? Entonces presentan tachas. Y la Junta Electoral tiene que revisar esa información y tiene que resolver las tachas de los candidatos, ¿no? Y firman, pues, ¿no? Firman. Y luego de que ya se resolvieron todas las tachas, ya revisaron esta lista de candidatos inscritos, pasamos a tener la lista de candidatos aptos que verdaderamente cumplen con los requisitos. Y nuevamente, pues, tenemos que publicarlo. Con esto es con lo que va a trabajar la Junta Electoral. Va a decir, estos son los candidatos aptos para que los conozcas. Se difunde todo estos candidatos y luego ya viene el proceso de elecciones, ¿no? Como ya les había indicado, el proceso de elecciones puede ser presenciales, teniendo como requisitos obligatorios para que este proceso sea válido que los votantes firmen y pongan su huella digital. Los dos datos son necesarios para este proceso de elecciones. Ojo con eso. Si fueran electrónicos, es decir, si las votaciones no fueran presenciales, porque también es posible, también está permitido en la normativa, la empresa tiene que proporcionar una solución tecnológica para las elecciones y también tiene que tomar todas las previsiones necesarias en caso de que estos sistemas puedan fallar. Por ejemplo, se va la luz,
no hay internet, etc. Marcelo, los que votan son todos los trabajadores aptos, es decir, los que no son de confianza ni eh, directivos. Es decir, acá solo votan operarios, asistentes, analistas, siempre y cuando no ocupen a cargos directivos, no ocupen gerencias, jefaturas, no sean asesores. ¿Ya? Esos son los que votan. Todos los trabajadores tienen que votar, ¿no? O pueden votar en todo caso. Es su derecho. La Junta Electoral va a realizar un escrutinio de votos, es decir, va a revisar todos los votos, porque esta revisión se da inmediatamente cuando acaba las votaciones, ¿no? Y acá se va a llenar un modelo de acta. Desde que inicia el proceso de votaciones, donde se va a detallar quiénes son los integrantes de la Junta Electoral, se va a indicar el lugar donde se está haciendo la votación, la hora exacta en la que inicia la votación y también se contabilizan las cédulas de sufragio, ¿no? Las cédulas de sufragio. Luego, también se llena un acta de conclusión del proceso de votación. Es decir, cuando ya todos depositaron sus cédulas de votación en la ánfora, se vuelve a llenar un acta donde se precisa el lugar nuevamente y la hora en la que culminó el proceso de votaciones, quienes conforman la Junta Electoral, y se hace una sumatoria también de los trabajadores que emitieron su voto, el número de trabajadores que estuvieron ausentes, y también se hace un conteo de las cédulas de sufragio utilizadas, de las cédulas de sufragio no utilizadas, y el total, pues, ¿no? Nuevamente llenamos. Ya. Margarita, si las votaciones son electrónicas, eh, se tiene que asegurar la identificación de los votantes, ¿no? Por ejemplo, mediante un usuario y contraseña. Algunos utilizan medios tecnológicos. Entonces, no es que un medio virtual simplemente se tenga un número de votaciones, sino se tiene que asegurar todos los datos, una trazabilidad entre los trabajadores que han votado y también se tiene que tener una cédula de votación virtual, ¿no? No es que no vamos a tener un padrón ni ningún dato del trabajador. Se tiene que asegurar los datos mínimos donde el trabajador pueda demostrar, eh, digamos, su identidad en la votación, ¿no? Es por eso que muchos lo hacen presencial, porque tener un sistema, un medio tecnológico que cumpla con todas estas características a veces requiere una inversión, ¿no? Una implementación tecnológica. Pero hay empresas que sí lo tienen. Yo he podido constatar en instituciones públicas que sí manejan unas elecciones virtuales, ¿no? Bueno, y por acá tenemos otro modelo de acta donde ya vamos a tener a los titulares y suplentes del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Donde ya se hizo el conteo de votos y vamos a poder detallar acá los candidatos, en este caso, y el número de votos. También los votos en blanco, los votos anulados y el total, ¿no? Nuevamente la Junta Electoral que ha dirigido este proceso de elecciones y por acá ya se hace el resumen de los representantes titulares y los representantes suplentes y se firma la conclusión del proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la organización. Entonces son modelos de actas que se van a ir llenando. Ahora, este proceso de elecciones, cuando culmina,
obviamente ya tenemos un comité elegido, se tiene que hacer una instalación, se formaliza una instalación del Comité de Seguridad y Salud. Esta instalación obviamente se da en el lugar donde se va a establecer el comité, el lugar que va a utilizar para sus reuniones. Y esto se va a hacer dentro de los 10 días hábiles desde la elección de los representantes de los trabajadores. Ojo, me estaba olvidando. Hasta acá, los trabajadores eligieron a sus representantes. El empleador también en el mismo plazo, hasta que se dan las elecciones, hasta el día de elecciones, tiene que ya haber comunicado quiénes van a ser sus representantes también. Entonces, para conformar el comité, recuerden que son representantes de trabajadores y representantes del empleador. Ambos conforman el Comité de Seguridad y Salud. Entonces, esta instalación del comité se da dentro de los 10 días hábiles desde la elección. Es convocada por el empleador y el acta debe tener registrado como mínimo los siguientes datos: nombre del empleador, nombre y cargos de los miembros titulares, nombre y cargos de los miembros suplentes, nombre y cargo del observador si aplicara, ¿no? ¿Quién es el observador? El observador es un trabajador propuesto por el sindicato mayoritario. Él va a participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero no tiene voz ni voto. Simplemente puede participar, pero no vota. No vota en los acuerdos. Solamente aplica cuando hay sindicato mayoritario. Y bueno, el último dato es lugar, fecha y hora de instalación y otros que se consideren importantes. También hay un modelo de acta que les voy a presentar para que puedan tener la referencia de un acta de instalación del comité. A ver. A ver, dice, entiendo que tengan reglamento interno respecto a la conducta de sus miembros y su separación de cargo. Estos, de ser así, los establece el propio comité o está preestablecido. ¿Te refieres a cuando hay un trabajador que incumpla las normas? ¿Quiénes lo sancionan? Si esa es la pregunta, el que sanciona a los trabajadores el incumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud es el empleador. El comité no cumple funciones de sancionar o de ejercer algún acto con respecto a las conductas. El comité solo promueve la seguridad y salud de la empresa, ¿no? Es elegido para representar a los trabajadores, mas no cumple un rol o no tiene una autoridad para despedir a un trabajador o para sancionarlo, ¿no? No cumple esa función. En el reglamento interno de seguridad y salud sí se mencionan, pues, ¿no? Los estándares que deben cumplir los trabajadores. Pero el rol sancionador lo tiene la empresa, el empleador. Ojo con eso, que al comité no se le conforma para que ellos implementen el sistema de gestión de seguridad y salud, para que ellos hagan toda la chamba de seguridad y salud. No, no se conforma para eso. Ni tampoco al supervisor se le elige para eso, ¿no? Para eso está el servicio de seguridad y salud, que puede estar conformado por los profesionales que contrate la empresa para tal fin, ¿no? Ya les he mencionado, médicos, enfermeras, psicólogos, ingenieros, prevencionistas, técnicos, lo que el empleador considere necesario. Muy bien, entonces la instalación del comité también es un requisito obligatorio. Por acá tenemos un modelo de acta de la instalación del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Todo esto es el acta, es un modelo que va desde los datos de los miembros del comité, la agenda. En esta primera instalación se tiene que dar la elección del presidente del comité, del secretario, y también se establece la fecha para la siguiente reunión. Como dato también que les puedo dar es que el comité mínimamente se tiene que reunir una vez al mes, mínimo una vez al mes.
y se va a reunir de manera extraordinaria en caso de accidentes, en caso de que tengan que resolver algún punto importante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se describe todo el proceso de la agenda y se firman los acuerdos, ¿no? Se firman los acuerdos. Obviamente acá se firma el acuerdo de quién va a ser representante, quién va a ser secretario y cuándo se va a dar la siguiente reunión. Y firman todos los integrantes, ¿no? Todos los integrantes. Ahora, ¿qué pasa cuando el comité pierde algunos integrantes, ¿no? Porque esto también es algo que puede suceder en las empresas. Hay empresas que eligen pues sus integrantes, de miembros del comité, pero con el tiempo algunos pueden haber renunciado, algunos pueden haber incumplido con sus funciones también y por lo tanto han sido vacados. Entonces, cuando el Comité de Seguridad y Salud pierde el 50% de los representantes, tanto titulares como suplentes, puede ser que finalizan su vínculo laboral, son vacados. Se inicia un proceso de reconformación de este Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, para obviamente cubrir las vacantes nada más. No se hace un nuevo proceso para elegir a todo el comité, sino solamente se hace un nuevo proceso para cubrir las vacantes. Y para ese proceso de cubrir las vacantes también se sigue el mismo procedimiento que acabamos de explicar. A ver, por ahí Franklin nos pregunta, ¿es requisito que en el acta del comité se firme en todas las hojas o es válido solo la firma al final del acta? Bueno, muchos lo que hacen es firmar al final del acta, si es que el acta tiene varias hojas, y en las hojas anteriores solamente poner un visto, ¿no? Un visto. Eso como que da cierta confiabilidad de la información que se está registrando. Pero también he visto actas que solo lo firman al final. En cualquiera de los casos no está preestablecido un requisito así puntual, ¿no? En la normativa. Bueno, entonces, si es que el 50% del comité, por varias razones, ya no está, hay que reconformar el comité. Ahora, ¿cuándo se va a reconformar el comité? Siempre y cuando el plazo para que concluya el mandato sea mayor o igual a 6 meses. Es decir, si el comité tiene vigencia de un año y ya solamente faltan 3 meses para que se acabe su mandato, ya no aplica la reconformación del comité. Ya no aplica. Siempre y cuando sea mayor a 6 meses el plazo que les queda de mandato, sí se va a realizar una reconformación del comité, siguiendo el mismo proceso que acabamos de ver. Ahora, en algunas organizaciones se decide conformar subcomités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es la figura de estos subcomités? Les voy a explicar un poquito. Imagínense que hay empresas que puede tener varias sedes, ¿no? Imagínense que tiene una sede uno, una sede 2, una sede 3, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, sedes en varios departamentos. Imagínense que tienen una en Lima, una en Chiclayo, otra en Trujillo. Entonces, como tiene 3 sedes, todos los trabajadores de esas 3 sedes van a conformar un solo comité de seguridad y salud. Por acá, imagínense que tienen 20 trabajadores, por acá tienen 10 trabajadores, por acá es una sede principal que tiene 50 trabajadores. En total tenemos 80 trabajadores. Por lo tanto, corresponde conformar un comité de seguridad y salud. Siguiendo todo este proceso que acabamos de ver, se conforma un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Hasta ahí se va entendiendo, ¿verdad?
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O no me siguen? ¿Están bien? ¿Sí? Ah, ya. A ver, lo repetimos. Imagínense que una empresa tiene varias sedes, sedes físicas, ¿no? Varias ubicaciones físicas. Tiene una sede que está en Chiclayo y tiene 20 trabajadores. Tiene otra sede que está en Trujillo, tiene 10 trabajadores. Y tiene otra sede que está en Lima y tiene 50 trabajadores. Chiclayo, Trujillo, Lima. ¿Ya? Imagínense eso. Todos los trabajadores tienen que conformar un comité de seguridad y salud. Todos participan en las elecciones. Obviamente todos los que están aptos, ¿no? Todos los aptos. Entonces conforman a su comité con el proceso que acabamos de ver. El proceso que acabamos de ver. Ahora, las empresas pueden conformar subcomités, o en su defecto, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Exactamente, Marcel, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué vamos a tener en esta primera sede? ¿Qué vamos a tener en esa primera sede? ¿Qué corresponderá? ¿Qué va a corresponder en esta primera sede de 20? Pregunta, ¿qué corresponde? Exactamente, Margarita, ¿no? Un subcomité. Entonces, vamos a conformar un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. En esta que tiene 10 trabajadores, ¿qué corresponde? Exactamente. Conformar o elegir, en todo caso, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta última, que es la sede principal, Subcomi- igual, ¿no? Un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la figura de los subcomités que se puede dar. Todos, ya sean subcomités o el supervisor, tienen que coordinar con el comité principal. Esto se implementa para que las acciones, para las reuniones, por un tema de logística, sea más sencillo gestionar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque los comités que se van a conformar podría estar centralizado en una sede. Y si queremos hacer inspecciones, tienen que viajar, ¿no? Tendrían que viajar desde Lima hasta Trujillo, desde Lima hasta Chiclayo, y eso en temas logísticos podría dificultar la rapidez en las acciones, podría incluso generar más gastos. Entonces se conforman estos subcomités o supervisores para poder tomar las acciones más ágilmente y más eficientemente. Esta misma figura se da también en el sector construcción. Esta misma figura se da también en el sector minero y se da en el sector industrial. Entonces, hasta acá, preguntas de este proceso de elecciones que acabamos de revisar. Preguntas, dudas, que todavía no les quede claro, o todo claro hasta el momento. Y también podría haber supervisor dentro del comité, o no, no. No, en todo caso, si es que la suma de todos los trabajadores es menos de 20, se conforma un supervisor o se elige un supervisor, ¿no? Pero es muy difícil que tengamos sedes tan chiquitas, ¿no? Lo normal es que tengamos una empresa con menos de 20 trabajadores y una sola sede, ¿no? Una sola sede. Quizá hay una sola sede donde tiene nada más a 18 trabajadores y en ese caso se elige un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para asegurar cumplimiento de la normativa. Muy bien, entonces tenemos Ingeniero, conocido el proceso. A ver, sí, dígame. en el caso de una contratista y otra que le contrata, ambos tienen que tener su diferente comité, ¿no? Efectivamente, Marcelo, muy, muy buena pregunta, ¿no? Si es que nosotros somos una empresa principal y contratamos a un subcontratista, contratista,
ellos tienen que conformar su propio comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Deben tener su propio comité de seguridad y salud o su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si fuera el caso, porque somos diferentes razones sociales. Hola, buenas noches. Una consulta. Sí, adelante. A mí me pasó un tema. Yo trabajaba por una empresa pequeña de 5 personas en planilla, pero salió un proyecto grande donde se necesitaban 25 personas. Las otras 20, o sea, 5 de operaciones me refiero. Las otras 20 se metieron por R por H. ¿Se necesita conformar un comité o simplemente, o sea, porque yo tenía mi supervisor con los 5 de planilla, pero como se abrió ese proyecto por 3 meses, metieron a 20 personas más. ¿Se necesita hacer el comité o cómo se maneja ese tema? Si no forman parte de la planilla, no es necesario, ¿no? No es necesario, porque solamente se va a conformar un comité cuando tengamos 20 a más trabajadores en planilla. Ah, ok, entiendo. Ya, Así es, gracias. Gabriel. Así es, Gabriel. A ver, Margarita nos pregunta, ¿un miembro del comité puede ser miembro del subcomité? Sí, sí, podría darse, ¿no? Podría darse, porque en este caso, algunos miembros del comité principal pueden estar en algunas de estas sedes, ¿no? Entonces, sí puede darse también esa figura. Ah, y algo que me olvidaba también es que los comités o el supervisor puede ser reelegido hasta por un periodo adicional. Es decir, si yo soy el comité elegido, tengo mi año de mandato o mis 2 años, según sea el caso, podría ser reelegido en un mandato posterior. Es decir, hasta eh, un año y luego otro año, un año y 2 años, o 2 años y 2 años, dependiendo del periodo que se haya propuesto y se haya aceptado, ¿no? Entonces, sí se puede dar también esa figura. Así que a tener en cuenta también esos criterios, ¿no? Muy bien. Ahora, en los sectores que estamos estudiando, como les había comentado, en el sector industrial no hay muchas particularidades. Si ustedes revisan, no hay nada referente a comités. En el sector minero sí se menciona un proceso de elecciones que es muy similar al que acabamos de ver. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Se sigue el mismo proceso. En el sector construcción, como ya también les había adelantado, es un proceso un poco distinto. Se sigue el mismo proceso, como les había indicado, solamente para la sede de la empresa de construcción, ¿no? Porque ustedes saben que la empresa, igual, la empresa subsiste durante el tiempo, pero esa empresa directamente no hace las obras, sino cuando hay una obra, delegan a algunas personas, contratan a más personal y tienen incluso varias obras. Hay empresas que tienen muchas obras, ¿no? Entonces también el proceso cambia. Ahora, cuando se es miembro del comité o se es elegido como supervisor, estos deben tener una identificación, un distintivo que permita que los trabajadores los puedan reconocer, los puedan identificar. Normalmente podrían utilizar un parche, algunos utilizan un parche donde se detalle cuál es su función como miembro o como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Algunos utilizan un chaleco, otros utilizan una banda, otros utilizan un carnet. Hay muchas opciones, siempre y cuando se cumpla que ellos puedan tener una identificación para ser reconocidos, un distintivo especial que los trabajadores puedan tomar para poder reconocerlos. Esto también es un requisito que se debe cumplir. Ahora, ¿cuándo se dan las vacancias? Porque es probable también, hay una posibilidad de que puedan vacar a uno de los integrantes del comité de seguridad o al supervisor. La vacancia se puede dar obviamente por el vencimiento del plazo, es decir, que se haya culminado el año o los 2 años de mandato. Se puede realizar una vacancia cuando haya inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas del comité o a 4 alternadas en el lapso de su vigencia. Es decir, si mi mandato empieza en enero y culmina en diciembre
y yo en enero, en febrero y en marzo falté a las reuniones mensuales, entonces me pueden vacar. Si yo falté en enero, febrero, en abril y en mayo, también porque se juntan 4 no consecutivas, también me pueden vacar. Y la última opción es que yo, como miembro del comité, tenga una enfermedad física, una enfermedad mental, que me inhabilita para el ejercicio de mi cargo, de mi función. Y también puede ser que yo simplemente renuncie de la empresa. Entonces, ya no voy a continuar con mis funciones como miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo con estas causales de vacancia, porque algunos que son elegidos como miembros del comité, pues faltan a las reuniones, por ejemplo, no asisten, entonces pueden ser vacados. Entonces, cuando se dan estas causales de vacancia, ya saben que hay que hacer una reconformación del Comité de Seguridad y Salud. Acá lo que les comentaba, ¿no? Datos importantes para el sector construcción, que tiene una particularidad. Si ustedes revisan la resolución ministerial 241 del año 2021, que es la norma que justamente yo les he explicado desde un inicio, donde se da todo el proceso de elecciones, con 60 días de antelación, los modelos de actas, todo eso que les he presentado está en la resolución ministerial 241 del año 2021. Dentro de esta resolución, en el artículo 2, se menciona el ámbito de aplicación de la resolución ministerial. Primero te dice que es aplicable a todos los sectores, ¿no? Aplicable a todos los sectores económicos y de servicios a nivel nacional. Pero, sin embargo, también te menciona que, excepto para quienes están sujetos a la aplicación de la guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud en las obras de construcción, ¿no? U otros documentos similares de los reglamentos sectoriales. Es decir, que para esa guía del sector construcción no aplica ese proceso en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Y esa guía la vamos a encontrar en la Resolución Ministerial 256 del año 2020, que es la guía para el sector construcción, pero básicamente para las obras de construcción. Ustedes saben que una empresa no solamente, o no es muy común, al menos que solo exista para hacer una obra. Es decir, una empresa no la creamos para hacer una obra nada más. Yo no me voy a la SUNAT, me voy a registros públicos, registro mi obra para ejecutar una sola obra. Y cuando se acaba la obra, se acaba la empresa. No. La empresa se registra y subsiste en el tiempo y durante toda su vida ejecuta varias obras. Y en cada obra tiene a su personal. En cada obra. Cada obra tiene su propio sistema de gestión de seguridad y salud, su propio plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Cada obra. Entonces, para esas obras en específico, la empresa tiene que conformar sus propios subcomités de seguridad y salud en el trabajo o tiene que elegir a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La empresa constructora tiene que conformar su comité de seguridad y salud en el trabajo según la resolución ministerial 241, pero para las obras que ejecute conformará un subcomité de seguridad y salud en el trabajo según la resolución ministerial 256. Esa es la particularidad del sector construcción. Y acá, en esta resolución ministerial 256, el proceso de la conformación del subcomité es un proceso más simplificado. Acuérdense que en la 241, en esta resolución, cuando una empresa tiene varias sedes, también se pueden conformar subcomités, pero se sigue el mismo proceso que la elección del comité. En cambio, para el sector construcción, para los subcomités ya utilizamos esta otra resolución ministerial. ¿Se entiende esa diferencia? Por favor, a ver, me dicen, ¿se entiende o no se entiende esa diferencia?
Si no se entiende, igual indíqueme, por favor. Ya. A ver, lo voy a poner con sectores, ¿ya? Imagínense que es una empresa del sector industrial o una empresa del sector servicios, que no es del sector construcción. Una empresa del sector industrial, por ejemplo, puede tener 3 sedes, ¿no? Para cada una de esas sedes, ya sabemos que puede conformar un subcomité de seguridad y salud. Si quisiera conformar un subcomité para las sedes industriales que tiene, va a seguir lo descrito en la resolución ministerial 241, que ya sabemos que ahí el proceso tanto del comité como del subcomité es el mismo. Los plazos son los mismos. Pero si estuviéramos en una empresa de construcción, para elegir el comité de la empresa de construcción, igual seguimos la resolución ministerial 241. Pero para elegir el subcomité de la obra de construcción, vamos a seguir la 256. Esto es para empresas, y esto es para obras específicamente, para obras. Y acá lo vamos a ver un poco más al detalle el proceso de elecciones en obras de construcción. Como las obras son pequeñas en algunos casos, que duran a veces un mes, 2 meses, ¿no? Son obras pequeñas. También hay obras más grandes, ¿no? Donde no van a tener problemas con los plazos. El proceso de elecciones del comité va a durar aproximadamente 16 días calendarios. Y este proceso lo encontramos tanto en el Decreto Supremo 011, que es el reglamento del sector construcción, como en la Resolución Ministerial 256, que es la guía para el proceso de elecciones en las obras de construcción. En los 2 primeros días de la obra se determina el número de miembros que conformarán el subcomité de seguridad y salud en el trabajo. En el día 2, como máximo, se estará comunicando al sindicato que inicie el proceso de elecciones. En el día 3, 4 y 5 se va a dar la publicación y difusión de la convocatoria. Entonces, hasta el día 5 ya se publicó la convocatoria. El día 5 hasta el día 6 inicia todo lo que es inscripción de candidatos y verificación de requisitos. Es decir, los candidatos acá solamente van a tener 2 días para que se puedan postular. Luego, en el día 7 y el día 8 viene la difusión de candidatos aptos. Ya se revisó, ya se verificó que cumplen con los requisitos y publicamos los candidatos aptos. Desde el día 9 hasta el día 11 se da el proceso de elecciones, ya el sufragio, la votación con la cédula, el ánfora y todo el proceso. Y también se da el conteo de votos. El día 12 y el día 13 se dan las impugnaciones si las hubiese. El día 14 se va a comunicar los resultados de las elecciones al empleador, ¿no? En caso de que el sindicato haya dirigido el proceso. El día 15 se da la difusión y publicación de los resultados y el día 10 ya se está, perdón, el día 16 ya se está instalando el Comité de Seguridad y Salud. Si recuerdan, en el proceso regular, el proceso que no es para obras de construcción, nosotros, desde que se culminan las elecciones hasta que se instala, podemos tener hasta 10 días hábiles de plazo para la instalación. Acá en el sector construcción, bueno, en las obras específicamente de construcción, la instalación se da de manera inmediata. Entonces, el proceso no puede durar más de 16 días calendarios. Este es el resumen del proceso de elecciones en las obras de construcción. Y acá gráficamente van a darse cuenta. Según en el sector construcción,
podemos tener varias obras, ¿no? Una empresa puede tener varias obras. Para la empresa, ya sabemos que va a conformar su comité de seguridad y salud en el trabajo, siguiendo el proceso que hemos revisado al inicio de la resolución ministerial 241 del año, perdón, 245 del año 2021, ¿no? Y para las obras de construcción, vamos a seguir lo que indica la resolución ministerial 256. Entonces imagínense que la obra cuenta, si cuenta con 20 más trabajadores, subcomité. Si tiene menos, supervisor. Igual para la obra 2, ¿no? Subcomité o supervisor y así sucesivamente durante las obras que podamos tener como empresa del sector construcción. Cada obra va a conformar comité o un subcomité, perdón, o un supervisor. Ahora, hay una confusión con respecto a la norma G050, ¿no? Porque esto de acá es un proceso que nos da el Ministerio de Trabajo. Sabemos que también en las obras del sector construcción aplica la norma G050 para algunos casos. Pero dentro de la norma G050 se habla de la conformación de un comité de seguridad y salud en el trabajo que se conforma para empresas, bueno, para obras de 25 o más trabajadores. Y esto se contradice al reglamento del sector construcción. Entonces, como se contradice y como los requisitos son más flexibles, es decir, en el reglamento del sector construcción los requisitos son más exigentes para beneficio de los trabajadores, entonces no se aplica, no es válido ese comité que menciona la norma G050. No debemos seguir ese proceso, porque nos habla de que se debe conformar, ¿no? Comité técnico, que este debe estar conformado por el residente. Entonces, nosotros debemos aplicar lo que indica el reglamento del sector construcción, que es el Decreto Supremo 011 del año 2019 y la Resolución Ministerial 256 del año 2020. Entonces, tenemos esta figura. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Hola, disculpe, Dime. sí, Sí. sobre la pregunta me quedó una duda y en el caso de que sean en planilla las 20 personas, ya, digamos que ya tengo 25, pero solo por 3 meses, luego vuelve a la misma cantidad. ¿Igual se conforma el comité? La respuesta es sí, ¿no? Sí se debe conformar un comité. Y luego cuando ya se van esas, vuelvo a supervisor. Vuelves a supervisor, ¿no? Efectivamente. Y los Ah, plazos para hacer eso, 4 días me parece que es el plazo, ¿no? 4 días para poder, desde que se aumenta, ¿no? Tienes para ya. hacer este proceso. Pero el dato exacto lo vas a encontrar en la resolución ministerial 245 del año 2021. Y TER, en el caso de obra, por ejemplo, hoy día estaba conversando con yo estoy homologando una obra. Yo tengo en este caso un supervisor de SCT porque solo son 6 trabajadores. Él me decía que toda la conformación del supervisor de seguridad es en un día. Yo le decía, pero o sea, había, por ejemplo, convocación 25, al día siguiente, presentación 26. Y, o sea, era como 3 días, pero él decía que no, que todo eso se hacía el primer día, o sea, el día que se entra, todo en uno solo. ¿Es así o se tiene que seguir un cronograma? A ver, tú me dices en la obra el plazo de que se debe conformar un comité. No, un supervisor de seguridad y salud de trabajo. Para hacer las elecciones del supervisor de seguridad y trabajo, él me Mm. comentaba que yo entré el 25 y que el 25 se hace todo completo. O sea, él decía, el 25 tú haces la convocatoria, tú presentas a los heces, haces las elecciones y el 25 mismo ya sale el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y yo le decía que no, que era un cronograma. Entonces, ¿quién tiene la razón? Digámoslo así, porque
de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no es comité. Ah, ya. Tú me dices de un supervisor nada más. Sí, de un Bueno, supervisor. mira, en el caso del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, se simplifica el proceso. Pero si es que, por ejemplo, igual tenemos un sindicato, se tiene que seguir todo el proceso que acabamos de explicar, ¿no? No importa Claro. que sea para un supervisor, no podemos obviar porque estaríamos transgrediendo, obviamente, los derechos que tiene el sindicato, ¿no? Y en Entonces, caso de que no haya sindicato, no hay ningún problema. Se puede hacer en un solo día. lo va a dirigir el empleador, ¿no? Pero es muy raro que podamos hacer una convocatoria en un día porque hay que publicar, hay que solicitar a los trabajadores que se puedan, digamos, proponer como candidatos. Entonces, todo ese proceso de revisión, a menos que seamos una obra bien chiquitita, porque sí se da el caso, ¿no? En el caso de que seamos una obra bien chiquita, entonces ya estamos reunidos todos y simplemente podemos llenar un acta donde se pueda acordar, ¿no? Porque el acuerdo es más sencillo. Claro, lo que pasa es que nosotros somos empresa de metal mecánica, hemos entrado a esa obra. Entonces, el que me está revisando el dossier me decía eso, pues, que solamente nosotros como empresa teníamos un día nomás para, el mismo día que entramos, ese mismo día salía el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿Y cuántos eran ustedes? somos 7. O sea, entre todos son 7 allá en obra. El PDR y 6 más de obra. 7 en total. Ya, en ese caso sí podría ser posible, ¿no? Sí podría ser posible porque en el caso del supervisor no hay que hacer llenado de tantas actas, sino simplemente se llena un acta de elecciones donde firman todos los trabajadores de la empresa que tienen los requisitos para votar y allí mismo en el acta se describe quién es el supervisor de seguridad y salud, ¿no? O sea, no hay elecciones, nada, porque yo he hecho elecciones y todo eso. Sí, sí hay elecciones, Ah, pero ya. es por mutuo acuerdo, ¿no? Por mutuo acuerdo Ah, porque todos se reúnen nada más. ya Entonces, entiendo. ya no hay que hacer todo un proceso extenso, Ok, ya. ¿no? Entonces, Sí, no hay ningún problema que sea un día o pueden ser 2 o 3 días. sí, no hay ningún problema en ese caso, ¿no? En el caso de supervisor, Ok. en el Ya, caso de gracias. supervisor. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos este proceso para el sector construcción. Ah, y algo también que es importante que sepamos es que el número de integrantes de las obras de construcción eh, va a ser un poco distinto al anterior proceso que habíamos visto, ¿no? O sea, es lo mismo desde 4 hasta 12, ¿no? Pero si se fijan en el anterior caso, en las otras empresas, por ejemplo, en industria o en minería, tú tienes de 20 a 100 4, ¿no? De 100 en los otros sectores es a 200, será 6. De acá, 201 a 300 será 8. 301 a 400 será 10 y de 401 a más será 12. En las obras de construcción se dan otros números. Como ustedes pueden ver, serán 6 integrantes, de 100 a 300, de 8 integrantes, de 301 a 500, de 10 integrantes, de 501 a 1000 y 2 integrantes de 1000 a más. Acá el número de representantes del subcomité de seguridad y salud de la obra varía. Eso lo van a poder verificar también en la resolución ministerial 256 del año 2020. Acuérdense que para este sector tiene particularidades distintas a los otros sectores. Preguntas hasta acá, para culminar el tema de comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ingeniero, y para elegir al supervisor, el supervisor tiene que ser antes un empleador, ¿no? Para que se pueda elegir. Claro, tiene que haber una empresa, pues, ¿no? En todas las empresas
De menos de 20 trabajadores se tiene que elegir un supervisor. Ah, ya, habían unas preguntas por ahí también. A ver, voy a responder. A ver, Catherine dice, cuando es sindicato, ¿a qué se refiere? Los de construcción civil, ellos siempre colocan gente. Bueno, en el caso de construcción civil se le llama el sindicato, ¿no? Normalmente de manera coloquial se le dice el sindicato, porque conforman un sindicato de construcción civil, muchos de ellos, ¿no? Pero no es el sindicato de la empresa, ¿no? Las empresas conforman sus propios sindicatos. Eso está regulado en la normativa peruana que los trabajadores se pueden agremiar dentro de la empresa y es el sindicato de la empresa. Es por eso que muchas veces, no sé si han escuchado las noticias, las instituciones públicas, hay sindicatos de instituciones públicas que salen a veces a marchar para pedir algunas mejoras, algunas condiciones más flexibles, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tienen que verificar que el sindicato sea de la empresa, no un sindicato de construcción civil o sindicato por ejemplo, los sindicatos de transportistas, así, que son sindicatos, nombrados sindicatos, pero son gremios en realidad, ¿no? Son gremios de, de trabajadores de un mismo rubro en todo caso. No, las propias empresas tienen que, en algunos casos, conforman sindicatos. No le vayan a solicitar pues al sindicato de construcción civil que dirija las elecciones del comité. No, eso no se da. A ver, en caso del supervisor, ¿la persona ya debe estar ahí como empleador o tiene que ser contratado otra persona? Ya, el supervisor es elegido, ¿no? Es elegido por los propios trabajadores. El supervisor de seguridad y salud que se menciona en la ley. Y es elegido entre los propios trabajadores que ya están en la empresa. Es para representar. Acuérdense que es la función de supervisor o de comité de seguridad y salud, mas no es el profesional al que se le contrata para la implementación, para el seguimiento. Ustedes, por ejemplo, que están formándose como supervisor SOMA, van a ser contratados en algún momento por una empresa para que puedan implementar, hacer seguimiento, hacer supervisión del sistema de gestión de seguridad y salud. Pero ustedes no son los supervisores que se menciona en la ley. Ustedes son un cargo, un profesional que ha sido contratado para conformar el servicio de seguridad y salud de la empresa, más no ustedes van a ser el supervisor elegido por los trabajadores. El supervisor elegido por los trabajadores es una persona que ya está dentro de la empresa, que puede ser un operario, un asistente, un analista, un ayudante, como ya les había comentado anteriormente, ¿no? Depende ya de los propios trabajadores que los elijan. Muy bien. Bien, en vista de que no hay más consultas, vamos a pasar a lo que es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ya lo habíamos mencionado en las sesiones pasadas, cuando revisamos en la segunda sesión, ¿no? Cuando revisamos la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, mencionamos varios documentos obligatorios que debe contar la empresa, sin importar el rubro, y uno de esos documentos era el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que va acompañado del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, habíamos mencionado cuál era su estructura, según el modelo que nos da la Resolución Ministerial 050 del año 2013. Entonces, podía tener esta estructura, ¿no? Podía tener alcance, elaboración de la línea base, política, objetivos y metas, la descripción del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo acabamos de ver, el IPER, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles y el mapa de riesgos,
Dicho sea de paso, el hiper lo vamos a revisar. Bueno, ya lo revisamos, ¿no? El tema de hiper. Tema de hiper. Ya lo conocemos también ese proceso de hiper. La organización y responsabilidades, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, inspecciones, salud ocupacional, clientes, plan de contingencia, investigación de accidentes, auditorías, estadísticas y la implementación acompañado del presupuesto y programa. Ese es el proceso, la estructura general que debe tener un plan anual de seguridad y salud, por ejemplo, para el sector servicios, sector industrial, el sector quizá de las empresas privadas, públicas que podamos tener, ¿no? Tienen que seguir esta estructura como mínimo. ¿Pueden agregar información adicional? Sí, pero deben tener esta misma estructura o este mismo contenido como mínimo. Para el caso del sector construcción, para el caso del sector minero, podría variar ligeramente, ¿no? En el caso del sector construcción, tenemos esta otra estructura, que lo vamos a encontrar en el artículo 18 del reglamento del sector construcción aprobado por Decreto Supremo 011 del año 2019, donde vamos a tener algunos datos similares también a los otros sectores, pero vamos a tener algunas particularidades también. La estructura empieza con el objetivo del plan. ¿Para qué estamos creando? ¿Para qué estamos elaborando? ¿Para qué vamos a aprobar este plan? El alcance de la obra, ¿no? El alcance de la obra. ¿Cuáles son, digamos, el alcance físico, el alcance de responsabilidad de la obra? La descripción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es algo similar que vamos a encontrar en todos los sectores, el presupuesto que se va a asignar para ejecutar este plan de seguridad y salud. Ya les había comentado anteriormente que en las obras de construcción se manejan partidas, ¿no? Y una partida lleva consigo un presupuesto a ejecutar. La organización y responsabilidades para el desempeño del sistema de gestión y luego vienen los elementos del plan, que acá viene toda la parte de gestión del sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Objetivos y metas de seguridad y salud, la estructura del subcomité, acuérdense, subcomité de la obra, ¿no? El hiper de la obra, perdón, la identificación de requisitos legales de la obra, la identificación de peligros, el hiper de la obra, los mapas de riesgo de la obra, plan de vigilancia de la salud de los trabajadores, procedimientos de trabajo para las labores de alto riesgo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, trabajos en caliente, izaje, excavaciones, electricidad, espacios confinados, ¿no? Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento, formatos de los registros del sistema de gestión, programa de inspecciones, investigación de incidentes, accidentes, enfermedades, auditorías, la mejora continua del sistema de gestión, plan de respuesta ante emergencia y luego la fecha y la firma de los responsables de la aprobación del plan, ¿no? De la elaboración del plan. Este es la estructura que debe cumplir un plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, ¿no? Ya no se le denomina plan anual. Les había mencionado que en obras el plan de seguridad de la obra básicamente cubre el tiempo en el que la obra va a desarrollarse. Hay algunos casos también donde la obra se extiende, ¿no? Hay adicionales, ampliaciones. Entonces la obra ya no dura 6 meses, sino dura 8 meses. Y si nuestro plan de obra era solamente para 6 meses, tenemos que hacer también una actualización. Recuerden que estos planes se pueden actualizar, ya sea que estemos en el sector construcción, minero o en otros sectores.
Este plan de seguridad y salud en el trabajo se tiene que aprobar por parte del comité o el supervisor de seguridad y salud. Es decir, tiene que pasar por sus manos, ellos tienen que revisarlo y tienen que aprobarlo, validar. Eso es un requisito indispensable. Muchas empresas por desconocimiento no realizan esta aprobación y genera obviamente que este plan no sea válido. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, a ver, espérenme. Si hay por acá preguntas. Efectivamente, ¿no? El reglamento interno y la política también se tiene que aprobar por parte del comité. Ahora, el sector minero también tiene una estructura. El sector minero aprobado por el Decreto Supremo 024 del año 2016 del Ministerio de Energía y Minas. Y esta es la estructura, ¿no? Esta es la estructura. Básicamente acá hay algunas consideraciones generales. Ya sabemos que el plan anual se elabora sobre la base del diagnóstico del sistema de gestión que previamente ya deberíamos haber hecho. Entonces, con la información de ese diagnóstico de cómo está la empresa, nosotros programamos actividades. Una particularidad del sector minero es que no se le llama plan, sino en el sector minero se le llama Programa Anual de Seguridad y Salud. Pero al final es el plan, ¿no? Debe ser evaluado mensualmente, mejorado de forma permanente, disponible para las autoridades competentes. El programa debe contener como mínimo objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización, en las diferentes gerencias, jefaturas, coordinaciones, control y seguimiento de los objetivos y metas, actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento, responsables del cumplimiento de actividades, número de monitoreos que se va a realizar según el análisis de riesgo en los ambientes de trabajo. Y finalmente el cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado que va a comprender o que va a alcanzar a todos los trabajadores. Esta es la estructura del sector minero. Entonces, ya ven las diferencias entre las estructuras. Sector minero, esta de acá, ya vimos la del sector construcción y la primera que vimos es la estructura general para los otros sectores, como por ejemplo para el sector industrial, que no nos precisa una estructura específica para el sector industrial. Y ustedes revisan el Decreto Supremo 042F del sector industrial, no tenemos una estructura. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo claro? Ingeniero, para ese plan se necesita tener la política y el reglamento ya hecho o se pueden hacer los tres al mismo tiempo. Ya, ahí estaba leyendo tu pregunta. Mira, sí debemos tener establecido la política, sí o sí. Tenemos que haber conformado el Comité de Seguridad y Salud, sí o sí. Y tenemos que haber también realizado el diagnóstico de línea base, porque esos datos van a ir en este plan. El reglamento interno yo lo puedo decir que lo voy a elaborar. Dentro del plan yo voy a decir que voy a elaborar el reglamento interno. Y el resto de documentos, mapas de riesgo, hiper, todo eso también voy a decir que lo voy a elaborar. Pero por lo menos el comité lo voy a necesitar porque el comité es quien va a aprobar este plan. Entonces, si no hay un comité, yo no lo voy a poder aprobar. Y obviamente no lo voy a poder ejecutar de una manera válida. La política también la necesito porque la voy a pegar, la voy a incluir dentro de este plan. Y esa política tiene que previamente ser aprobada por la alta dirección de la empresa. Así que ahí está la respuesta. Obviamente, si haces un proceso pues ágil, podría ser que por ahí calcen tus tiempos para que puedas tener esa información antes de que culmines la elaboración de tu plan anual, ¿no? Muy bien, en esta sesión no vamos a dejar actividad porque siento que muchas actividades estamos dejando, lo cual tampoco no es muy bueno.
que se carguen de muchas actividades, lo que vamos a hacer es un repaso de la información que hemos realizado, que hemos revisado el día de hoy. Para eso, vamos a conectarnos a una plataforma para hacer una pequeña dinámica. Así que les voy a proyectar la plataforma. Se observa la pantalla, ¿verdad? Por favor, conéctense al QR que ven en pantalla para que puedan conectarse. Cuando ingresen, registren su nombre. Muy bien, para acabar, vamos a hacer una revisión de las preguntas, ¿ya? Por acá pueden ver las preguntas. ¿Qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es un órgano bipartito y paritario. Es un órgano bipartito y paritario. No es un grupo de trabajadores sin representación, no es opcional, no es un comité solo para el empleador. Es un órgano bipartito porque tiene dos partes y es paritario porque cada una de estas partes tiene un número igual de representantes. También los integrantes son siempre números pares. ¿Cuántos miembros titulares componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Mínimo 4, máximo 2. Máximo 12 integrantes. ¿Quién elige al presidente del comité? Los mismos miembros del comité, entre ellos, hacen sus propios acuerdos y eligen a un presidente del comité. ¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes? Son bastante sencillos, ¿no? Tener 18 años como mínimo, ser trabajador del empleador. Y de preferencia, acuérdense, de preferencia tener alguna capacitación en temas de seguridad y salud. No es obligatorio. ¿Cuál es la licencia del Comité de Seguridad y Salud? Tienen 30 días naturales por cada año para cumplir con sus funciones. ¿Cuándo debe comunicarse la propuesta de número de miembros del comité? Se tiene que hacer con 60 días de 30 días. anticipo. Muy bien, efectivamente, ¿no? ¿Qué ocurre si el sindicato no formula oposición? Se considera aceptada la propuesta del empleador. Acuerdas, tiene 3 días calendarios para mostrar su oposición. Caso contrario, se da por aceptado. ¿Quién convoca las elecciones? El sindicato mayoritario más representativo, en su defecto, ¿no? El sindicato mayoritario más representativo es quien convoca elecciones. Propone a la Junta Electoral, las fechas, todo. ¿Qué tipo de elecciones pueden realizarse? Bueno, ambas, ¿no? Ya sean presenciales o no presenciales. ¿Qué debe contener el acta del proceso de escrutinio de votos? Bueno, todos los datos que están acá. Lugar, fecha y hora, nombre y cargo del observador de ser el caso, nombre y cargo de los miembros suplentes, nombre y cargos de los miembros titulares, nombre del empleador. ¿Cuándo se realiza la instalación del comité? Dentro de los 10 días hábiles desde la elección. Eso lo mencionamos también. Dentro de estos 10 días hábiles se instala el comité y firma el acta de instalación o llena el acta de instalación. Esto es en los procedimientos regulares. En la obra de construcción sabemos que es al día siguiente nada más de las elecciones, de que se terminaron las elecciones. ¿Qué debe hacer cuando el 50% de los representantes finalizan su vínculo laboral? Se tiene que iniciar una reconformación del comité. ¿Qué debe poseer los miembros del comité? Una tarjeta de identificación o un dispositivo especial visible. ¿Cuáles son algunas de las causales de vacancia? También los hemos mencionado, ¿no? Cuando vence el plazo de 1 o 2 años, cuando se tiene inasistencia injustificada por 3 reuniones consecutivas, por enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo, o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Por ejemplo, una renuncia.
¿Qué normas se deben aplicar para la elección del subcomité o supervisor en obras de construcción? Acuérdense, el reglamento del sector construcción, que es el Decreto Supremo 011, y la Resolución Ministerial 256/2020, que es para obras de construcción, para el subcomité de obras de construcción. El Decreto Supremo 024/2016 EM es el reglamento del sector minero. ¿Cuáles son los objetivos del plan de, bueno, cuál es el objeto del plan de seguridad y salud en el trabajo? Obviamente proteger la salud y seguridad de los trabajadores, ¿no? ¿Qué elementos debe contener el plan? Bueno, acá hay varios puntos que se deben incluir en todos los planes en general. Objetivos, metas, el programa, la estructura del subcomité o comité, la identificación de requisitos legales y el IPER. Son requisitos que se deben incluir en el plan. Bien, con esto para que recuerden los puntos que hemos tocado el día de hoy en la sesión de Comité de Seguridad y Plan Anual de Seguridad y Salud en el. A ver, consultas finales, apreciaciones, dudas, o todo por el momento está bien. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien por ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Perfecto, gracias Luis. Muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión, estimados. Ya tienen el material, ya se ha compartido. Mi compromiso es para el día lunes compartirles un plan para el sector minero que está faltando. Y con eso, el día lunes estaremos realizando el tema de trabajos de alto riesgo en el módulo 5. Muy bien, estimados, recordarles que en cada sesión me solicitan por favor compartirles este link, que les estoy enviando al chat, el link de la encuesta de satisfacción de la sesión. Espero que la sesión haya podido despejar sus dudas y en el material pues he tratado de incluir toda la información básica que ustedes necesitan para tener una guía en este proceso. También recuerden que ya en la primera sesión se les compartió la normativa referencial. Allí van a encontrar la Resolución Ministerial 245 del año 2021, que te explica el proceso de conformación del Comité de Seguridad y Salud. Y también en el material que les he compartido el día de hoy, van a encontrar lo que es ya la Resolución Ministerial para el sector construcción, ¿no? Específicamente la Resolución Ministerial 256 del año 2020 para los subcomités en obras de construcción. También les compartí modelos de actas, modelos de cartas para el proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud. Muy bien, estimados. Por favor, llenen la encuesta, no se olviden, ahí les envía al chat el link. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, buenas noches. Lo que acabas de ver es el módulo 4. Cada módulo te llevará a concretar tu especialización. Fortalece tu perfil profesional en seguridad para sectores con mayor demanda laboral.